A veces lo que duele no es el día, es la noche. Cuando todo se silencia, empieza el ruido interior, y lo que no le dijiste a nadie, grita, la ausencia que no tiene nombre, el miedo que escondes incluso de ti mismo. Es ahí, en ese silencio, donde se acerca el inconsciente. No quiere castigarte, solo quiere ser escuchado, porque aquello que no escuchamos nos gobierna. Así que, si ahora estás acostado, sin sueño, sin paz, solo escucha. Tu alma no quiere explicaciones, quiere presencia. Buenas noches. Y si el sueño no llega, que al menos llegue la comprensión. Una vez, una mujer me contó que pasó 3 meses durmiendo con la luz encendida, no por miedo a la oscuridad, sino por miedo a lo que sentía cuando todo se apagaba. Decía que el silencio era cruel, porque traía de vuelta una añoranza que no sabía cómo nombrar, que cuando la casa dormía su corazón despertaba, y que había noches en las que todo lo que quería era que alguien le dijera, puedes descansar, incluso sin haberlo superado. Desde entonces, cada vez que oigo a alguien decir que no puede dormir, me acuerdo de esa mujer y de la verdad que hay en lo que dijo. Me lo contó una tarde silenciosa, como quien no quiere hacer drama, pero tampoco quiere ocultar. Lo dijo con voz suave, sin prisa, como quien ya ha hecho las paces con su propio dolor, que pasó 3 meses durmiendo con la luz encendida. 3 meses, todas las noches, la habitación completamente iluminada, como si fuera de día. No por miedo a la oscuridad quiso dejar claro, sino por miedo a lo que sentía cuando todo se apagaba. Decía que el silencio de la casa era como una puerta que se abría lentamente dentro de ella, y que, cuando esa puerta se abría, todo lo que estaba guardado salía a la superficie. Una vieja añoranza que no sabía explicar, una ausencia que nunca tuvo nombre, un llanto que no caía, pero pesaba. Ella no lloraba de verdad, solo sentía el llanto formándose, aguantándose, como una lágrima que habita en el cuerpo, pero no encuentra salida. Contó que intentó dormir escuchando música tranquila, sonidos de lluvia, oraciones, pero nada funcionaba, porque no era el ruido de fuera lo que molestaba, era el de dentro. Y el ruido de dentro, decía ella, no se soluciona con una playlist. Es otro tipo de sonido, un sonido que viene del pecho, del fondo, de un lugar que ella misma evitaba visitar. Dijo que empezó a dejar la luz encendida alrededor de la 2ª semana, que al principio parecía solo un hábito inofensivo. Pero poco a poco se dio cuenta de que la luz era una forma de no sentirse tan sola, como si aquello le dijera, aún estás aquí, aún existes, aún hay algo que te sostiene, y eso bastaba. No dormía bien, pero dormía un poco, y por un tiempo, eso era suficiente. Una noche, sentada en la cama, se dio cuenta de que no tenía miedo. No exactamente. Tenía nostalgia, pero no sabía de quién, o de qué. Tal vez de una versión de sí misma que quedó en el pasado, tal vez de alguien que no regresó, tal vez de algo que nunca llegó a ocurrir, pero era una nostalgia que dolía, de esas que se sienten en todo el cuerpo, y la oscuridad, con su silencio cruel, hacía que esa nostalgia se volviera más viva, más nítida, y por eso eligió la luz. Porque la luz de algún modo distraía, calmaba, engañaba al inconsciente con la idea de que aún era de día, de que aún había tiempo para no sentir. No recordaba exactamente cuándo consiguió apagar la luz de nuevo. Dijo que fue poco a poco. Una noche, dejó solo la luz del pasillo. En otra, solo una lámpara. Luego, ninguna. Y se dio cuenta de que, en ese momento, el miedo ya no venía con tanta fuerza. Tal vez porque había aprendido a quedarse con aquello que dolía. No a resolverlo, no a entenderlo,
sino a aceptarlo, como una compañía silenciosa, como algo que ya no necesitaba ser apagado, solo escuchado. Desde entonces, cada vez que alguien dice que no puede dormir, ella no da consejos, solo escucha, porque entendió que el sueño no es una conquista, es un reflejo de aquello que uno se permite sentir, y que, a veces, hacer las paces con el propio dolor es más importante que intentar deshacerse de él. Me lo contó mirando por la ventana con la luz apagada, y dijo, sonriendo suavemente, que ahora le gusta la oscuridad, porque aprendió que no es vacío, es solo el lugar donde habita todo lo que ella es, cuando el mundo entero duerme. El silencio de la noche no es vacío, está lleno de todo aquello que intentaste evitar durante todo el día. Durante el día, tuviste compromisos, plazos, mensajes, notificaciones, ruidos por todas partes. Cada tarea era una excusa para no pensar, cada distracción, una forma de mantenerte lejos de ti. Pero ahora, con la habitación oscura, con el mundo desacelerado, ya no tienes dónde esconderte. El ruido cesó afuera, y es ahí donde comienza lo que resuena dentro. La noche tiene ese poder casi sagrado de revelar lo que el día disfraza. No grita, pero lo deja todo al descubierto. No exige, pero permite. Y en ese espacio, en ese intervalo donde el tiempo parece ir más lento, ciertas verdades se acercan. Son recuerdos, pensamientos, sensaciones sueltas que intentaste guardar en un cajón invisible, pero siempre vuelven. Vuelven porque son partes de ti, y puedes intentar ignorarlas, pero todo lo que no se escucha, un día grita. Lo que duele no siempre es lo que está pasando ahora. A veces es lo que callaste hace tiempo. La frase que te tragaste, el llanto que contuviste, la elección que no hiciste. Y de repente, en la oscuridad de la habitación, te encuentras reviviendo escenas antiguas como si volvieran a suceder. Es el inconsciente abriendo sus archivos. No por maldad, sino porque quiere ser visto, quiere ser reconocido. Y el silencio es el único momento en que puede hablar sin ser interrumpido. Hay silencios que duelen no por la falta de sonido, sino por el exceso de sentimiento. Es un silencio denso, cargado, lleno de todo lo que quedó pendiente dentro de ti. El cuerpo reposa, pero el alma se mueve, y tal vez por eso te sientes tan inquieto incluso estando acostado. La almohada que debería ser descanso, se convierte en testigo del caos silencioso que te habita. No estás solo en la oscuridad, estás contigo mismo, y eso, a veces, es lo que más asusta. Porque estar solo con los propios pensamientos exige coraje. Coraje para enfrentar lo que sientes, coraje para admitir que tienes miedo, coraje para aceptar que no todo está bien. Y todo eso surge, no porque la noche sea cruel, sino porque es honesta. Y el silencio es el espejo más fiel que existe. Muestra lo que está ahí, incluso si no quieres verlo. Puedes haber pasado todo el día diciendo que todo está bien. Puedes haber sonreído, producido, hecho lo que se espera. Pero ahora, en la oscuridad, las máscaras caen, y lo que queda eres solo tú, con tu verdad cruda, con tu soledad oculta, con tus dolores que nadie vio, y aunque no haya nadie cerca, algo dentro de ti pide ser escuchado, no para ser resuelto, sino para ser reconocido, porque cuando escuchas lo que duele, ya comienzas a sanar. La escucha es el primer gesto de amor que puedes ofrecerte a ti mismo. No necesitas explicaciones. No necesitas entenderlo todo ahora. Basta con aceptar que lo que sientes tiene un motivo, incluso si ese motivo aún no está claro. Y tal vez el verdadero problema nunca haya sido el silencio de fuera, sino cuánto evitaste el silencio de dentro. Porque el mundo moderno te enseñó a distraerte, a correr, a producir, a fingir que todo va bien. Pero ahora que todo se ha detenido,
Lo que queda es ese sonido interno, ese susurro del alma pidiendo atención. Y seguirá hablando hasta que lo escuches. No con prisa, no con juicio, sino con presencia, porque la presencia cura, y el silencio puede ser, sí, ruidoso, pero también puede ser transformador. Así que, si estás ahí ahora, acostado, con el corazón acelerado y la mente llena, no intentes huir, solo respira. Deja venir lo que tenga que venir. Deja pasar lo que tenga que pasar. La noche no es tu enemiga. El silencio no es un castigo. Son solo caminos que te llevan de vuelta hacia adentro, a un lugar que tal vez hayas olvidado, pero que sigue siendo tuyo. El lugar donde habita tu esencia. El lugar donde, incluso con todo doliendo, aún puedes descansar. Porque descansar no es olvidar, es permitirte sentir. Con suavidad, con verdad, y con la certeza de que no necesitas estar entero para ser digno de paz. Solo necesitas estar dispuesto a escucharte. Estar solo con uno mismo es una de las experiencias más simples y más desafiantes de la existencia. Ya no hay nadie alrededor, ninguna mirada que complacer, ningún papel que interpretar, ninguna expectativa que cumplir. Eres solo tú, con lo que realmente eres, sin maquillaje, sin distracciones. Y ahí es donde habita el miedo. Porque por más que digamos que deseamos paz, cuando llega, viene acompañada de silencio. Y en ese silencio, encontramos la presencia que más evitamos, la nuestra. Mucha gente huye de la soledad no por miedo al vacío, sino por miedo al espejo. No el espejo del baño, sino ese que la conciencia nos ofrece cuando todo se silencia. Un espejo donde no vemos el cuerpo, sino el alma. Un espejo que no muestra apariencia, sino esencia. Y muchas veces lo que vemos allí nos asusta, porque ese reflejo no es lo que mostramos en las redes, ni lo que fingimos ser en el trabajo. Es el reflejo del cansancio emocional, de las decepciones que no contamos a nadie, de los deseos que enterramos por miedo a fracasar, de los traumas que fingimos olvidar. La introspección no es cómoda. Nos enfrenta a preguntas sin respuesta rápida, a recuerdos que evitamos, a versiones antiguas de nosotros mismos que aún viven escondidas en algún lugar, y quizá por eso llenamos el día de compromisos. Encendemos la tele, hacemos scroll en el móvil. Llenamos el tiempo con cualquier cosa que impida que el pensamiento se profundice, porque parar es peligroso. Parar significa escuchar, significa sentir, y sentir lo que está acumulado dentro puede parecer insoportable, pero no sentir no lo hace desaparecer, solo lo aplaza, y cada aplazamiento cobra un precio, en forma de ansiedad, insomnio, irritación sin motivo, tristeza que no se va. El cuerpo sigue, pero el yo verdadero va quedando atrás. Y la distancia entre lo que somos por fuera y lo que somos por dentro aumenta, hasta que el alma empieza a gritar. La soledad física, esa de estar sin compañía, puede incluso ser ligera. A veces es desagradable. Pero la soledad existencial, esa es otra cosa. Es el sentimiento de no ser comprendido, de no tener a quien mostrarse por completo, de estar acompañado, y aún así, sentirse invisible. Esa soledad nace cuando nos abandonamos a nosotros mismos, cuando nos desconectamos de nuestro centro. Cuando pasamos tanto tiempo intentando agradar al mundo, que olvidamos el sonido de nuestra propia voz interior. Y entonces, cuando llega la noche y ya no hay nadie que nos distraiga, nos damos cuenta, estoy solo, y ni siquiera sé quién soy ya. Esa es la soledad más profunda, la que no se resuelve con presencia externa, sino con reconexión interna. Dentro de cada uno de nosotros, hay un yo herido, una parte nuestra que no creció al mismo ritmo,
que se quedó atrapada en algún momento de dolor, que no fue escuchada cuando lo necesitaba, que se tragó el llanto, cayó el grito, se puso la armadura. Ese yo está vivo, y cuanto más lo ignoramos, más se manifiesta de formas torcidas. Ese miedo que no entiendes, esa rabia que estalla de repente, ese vacío constante, todo eso puede ser ese yo intentando ser escuchado. No quiere destruirte, solo quiere ser reconocido, acompañado, abrazado. Y quizá, ahora que todo está en silencio, esté ahí, sentado en la esquina de tu pecho, esperando que dejes de huir, esperando que, por primera vez, te sientes a su lado, sin juicio, sin prisa, solo con escucha. Estar solo con el propio yo es en realidad un reencuentro. Duele, sí, porque reencontrarse es recordar todo lo que tuviste que olvidar para sobrevivir, pero también cura, porque, en el fondo, nadie quiere vivir desconectado de sí mismo. El alma tiene sed de verdad. Y la verdad solo aparece en el silencio, cuando la máscara cae, cuando el ruido cesa, cuando por fin te permites sentir, sin necesidad de ser fuerte, sin necesidad de ser productivo, sin necesidad de explicar nada, solo sentir, solo ser. Así que, si ahora sientes ese malestar por estar solo, quizá eso no sea debilidad, quizá sea señal de que algo dentro de ti está listo para ser visto. No luches contra eso, no intentes tapar el silencio con distracción. Respira. Apoya la cabeza en la almohada como quien se recuesta sobre su propio pecho. Cierra los ojos como quien se sumerge hacia adentro. Y escucha. Escucha lo que lleva mucho tiempo esperándote. El miedo aparecerá. Vendrán los recuerdos. Pero no tienes que huir. Estás listo. Porque solo quien se escucha, se cura. Y solo quien se reencuentra, puede por fin descansar. Hay cosas que tragas durante tanto tiempo que terminas creyendo que desaparecen, pero no desaparecen, se esconden, se reorganizan en silencio y esperan. Esperan el momento adecuado para salir, solo que no regresan igual. Cuando algo no es escuchado, vuelve como síntoma, como un cansancio que no se va, como un nudo en el pecho, como unas ganas de desaparecer sin explicación. Y entonces te preguntas, ¿por qué me siento así? Pero en el fondo lo sabes, porque no es de ahora, es antiguo. Tiene historia, tiene peso, es la acumulación de lo que no dijiste, de lo que no pudiste decir, o de lo que dijiste y nadie escuchó. Y entonces aprendiste a guardar, a callar, a fingir que todo estaba bien, pero el cuerpo lo siente, el alma lo registra, y en algún momento la almohada se convierte en testigo de aquello que fue reprimido durante demasiado tiempo. Las voces que no fueron escuchadas no desaparecen, solo cambian de tono, se vuelven insomnio, irritabilidad, miedo sin nombre, tristeza sin motivo aparente. Y tú intentas mantener la rutina, intentas seguir como si solo fuera cansancio. Pero sabes que hay algo más profundo, algo que empujaste para no tener que sentir otra vez. Porque recordar duele, revivir asusta, pero negar no resuelve. Al contrario, lo que se niega se fortalece en las sombras, y cuando menos lo esperas, ocupa todo el espacio. Ocupa tu silencio, ocupa tu sueño, ocupa tu paz. El cuerpo calla, pero el alma habla. Habla a través de sueños extraños. Que mostrar dolor estaba mal, que ser fuerte era aguantar en silencio. Pero no lo es. Ser fuerte es ser capaz de ponerle nombre a lo que sientes. Es tener el valor de mirar hacia adentro y decir, duele, me hizo daño, me sentí mal. Y está bien. Ponerle nombre a lo que sentimos es un acto de resistencia, de sanación. Cuando logras nombrar lo que te atraviesa,
recuperas el control, porque mientras el sentimiento queda suelto, te controla a ti. Pero cuando lo miras, cuando lo reconoces, empieza a calmarse. Es como un niño que solo quería ser visto, una parte de ti que solo quería ser validada, y eso no exige una terapia compleja, ni grandes explicaciones. Comienza con una escucha, con un silencio distinto, un silencio que no huye, sino que acoge, un silencio que no niega, sino que permanece, incluso cuando todo parece derrumbarse. Escuchar es el primer paso para sanar. No necesitas resolver todo hoy. No necesitas encontrar respuestas ahora, pero escuchar ya es mucho. Escuchar sin intentar arreglar, sin intentar justificar, sin intentar minimizar. Solo escuchar, como quien se toma de la mano a oscuras, como quien dice, sé que estás ahí y ya no voy a ignorarte más. Eso, por sí solo, ya lo cambia todo, porque cuando una parte herida es escuchada, deja de gritar y empieza a respirar, empieza a confiar, empieza a sanar. Así que, si ahora en este momento estás sintiendo cosas que no sabes explicar, si están apareciendo recuerdos, si vienen lágrimas sin motivo, entiende que es solo tu alma haciendo espacio. La almohada, una vez más, está siendo escenario de lo que quedó guardado. Y no necesitas huir. Puedes acoger, puedes respirar, puedes dejarlo venir, porque todo lo que está emergiendo ahora es señal de que estás listo para sentir, listo para reencontrarte. Y poco a poco quizá también estés listo para descansar de verdad. Estás ahí, acostado. El mundo exterior parece haberse apagado. La ciudad duerme. Las voces se han silenciado. El cuerpo reposa. Pero la mente aún está despierta. Y más que eso, está viva, palpitando pensamientos que no fueron pensados durante el día. Sentimientos que empujaste, recuerdos que parecían olvidados, sensaciones que surgen de la nada como olas de un mar invisible. Eso no es aleatorio, es tu inconsciente acercándose. Y no viene a molestarte, no es un enemigo, es un mensajero. Habla en símbolos, en imágenes que aparecen de repente, en recuerdos que ni siquiera sabías que guardabas, en pensamientos sueltos que parecen inconexos, pero no lo son. Son partes tuyas, mensajes de tu alma intentando mostrarte algo que aún vive dentro, algo que no murió, solo quedó esperando. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas cosas solo emergen de noche? Una nostalgia sin nombre, un miedo antiguo que vuelve, un sueño extraño, casi inquietante, pensamientos que creías superados. Eso ocurre porque el inconsciente no obedece a la lógica. No tiene prisa, pero tampoco olvida. Lo que no fue visto, lo guarda. Lo que no fue sentido, lo conserva. Y lo que no fue escuchado, lo trae de vuelta. No para castigarte, sino para integrarte. El inconsciente solo quiere que seas completo, no una mitad funcional que sonríe por fuera y se derrumba por dentro, sino una persona real, entera, con luz y sombra, con certezas y dudas, con dolor y belleza. Y ahí aparece el miedo. El miedo a nuestro lado oscuro, esa parte que escondemos de todos y de nosotros mismos. El lado celoso, el lado que siente envidia, el que juzga, que miente, que se contradice, el que se equivoca, que desea lo que no debería, que tiene rabia, que se siente vacío, la sombra, así la llamó Jung. Y nos enseñó que la sombra no es algo que deba ser combatido, sino integrado, porque forma parte de lo que somos. La sombra guarda nuestra vitalidad, nuestra creatividad, nuestra fuerza. Pero si se niega, se revela. Se manifiesta en impulsos, en autosabotajes, en adicciones, en explosiones de ira. La sombra que no es reconocida nos controla,
La filosofía existencial también habla de esto. Kierkegaard decía que la desesperación nace de negarse a ser quien uno es. ¿Y cuántos de nosotros pasamos la vida intentando ser solo lo que es socialmente aceptable, mostrando solo el lado bonito, productivo, alegre? Nietzsche, por su parte, decía que quien mira demasiado la luz puede cegarse, y que solo quien abraza su oscuridad puede realmente florecer. Esto no es romantizar el dolor, es madurez. Es asumir que hay en nosotros partes contradictorias, y que está bien, que eso es humano, que eso es vivir con profundidad. Así que ahora, en este silencio en el que te encuentras, si algo sale a la superficie, un pensamiento incómodo, un recuerdo molesto, un sentimiento que preferirías no sentir, no luches, no juzgues, acoge. No necesitas entenderlo todo, ni resolverlo ahora. Solo necesitas estar con ello, respirar con ello, mirarlo con amabilidad, porque lo que aparece por la noche no es enemigo. Eres solo tú, revelándote. El inconsciente no tiene prisa, pero tampoco la tiene la curación. Todo comienza con escucha, con presencia, con la decisión valiente de no huir más de uno mismo, de permitir que lo que habita escondido se acerque, porque solo así dejamos de vivir a medias. Solo así, el dolor comienza a convertirse en sabiduría, y la oscuridad comienza a transformarse en claridad. Así que, si algo se está moviendo dentro de ti ahora, aunque parezca extraño, entiende, eso es señal de vida, señal de que estás en contacto, señal de que estás volviendo a casa, poco a poco, sin forzar, a tu ritmo, y quizás en ese camino de regreso, el sueño llegue, no como huida, sino como descanso verdadero, porque quien se escucha, descansa más liviano. Buenas noches. Te acuestas pero no te apagas. El cuerpo reposa, pero la mente sigue girando. Hay un impulso casi automático de mirar el móvil una vez más, ver si llegó algo, si alguien respondió, si hay alguna novedad. No por necesidad real, sino por costumbre, por huida. Y cuando por fin apagas la pantalla y la luz, el vacío empieza a incomodar. Un vacío que no es ausencia del mundo, es ausencia de ti mismo. Vivimos tan ocupados, tan acelerados, tan llenos de estímulos, que cuando todo se silencia, nos sorprende nuestra propia presencia. Y eso asusta, porque estar desconectado de fuera es, inevitablemente, estar conectado con lo de dentro. Y quien no está acostumbrado a su propio mundo interno, siente miedo al entrar. La cultura moderna ha convertido la distracción en un estilo de vida. Feeds infinitos, notificaciones constantes, vídeos cortos, voces superpuestas, ruido, mucho ruido. Todo el tiempo, y esta agitación no es neutra, cumple un propósito: evitar el silencio, porque el silencio exige escucha, y escucharse a uno mismo es más difícil de lo que parece. Jung decía que el hombre moderno perdió la capacidad de estar con su alma. Erich Fromm advertía que confundimos tener con ser, y que acumulamos información para no tener que lidiar con el vacío interior. Byung-Chul Han habla de una sociedad del cansancio, donde el exceso de positividad y productividad anestesia al sujeto hasta que ya no sabe lo que siente. Todo apunta en la misma dirección. Cuanto más huimos de la introspección, más nos exiliamos de nosotros mismos. Y ese exilio tiene un precio sutil, silencioso, pero profundo. Empiezas a sentirte desconectado, incluso rodeado de gente. Empiezas a olvidar lo que realmente te gusta, lo que te conmueve. Empiezas a funcionar en automático. Te despiertas, trabajas, respondes, produces, pero no vives.
Y cuando intentas parar, sientes angustia. No porque estés haciendo algo mal, sino porque tu yo interior lleva demasiado tiempo sin ser visitado. La casa está polvorienta, el suelo cruje, los muebles están fuera de lugar, pero aún está ahí, esperando por ti, esperando que vuelvas a habitar tu propio cuerpo, tu propio tiempo, tu propio silencio. Volver a uno mismo es como volver a una casa antigua. Al principio se siente extraño, incómodo, da ganas de salir corriendo, pero si permaneces, si respiras hondo y te quedas un poco más, comienzas a reconectar, a escuchar sonidos internos que estaban apagados, a sentir el ritmo natural de tu corazón, a recordar quién eras antes de convertirte en lo que el mundo quería que fueras, y entonces algo dentro de ti se aquieta, no por distracción, sino por presencia. Porque estar presente en uno mismo es lo opuesto a huir. Kierkegaard decía que la mayoría de las personas viven en la superficie, por miedo a sumergirse, porque en el fondo está la desesperación, pero también está la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, es liberadora. Heidegger llamaba a esto autenticidad, vivir en contacto con el ser, con la finitud, con la existencia tal como es, sin máscara, sin distracción. Crear espacios de silencio real es un acto de valentía. Es decir, ya no voy a huir de mí. Es apagar los ruidos externos para escuchar lo que realmente importa. Es comprender que descansar no es apagar el cerebro, es recordar quién se es. Tal vez estés ahí ahora, intentando relajarte, pero aún agitado por dentro. Tal vez tu mente siga corriendo en círculos, como si necesitara seguir conectada, activa, presente en el mundo. Pero el mundo no se va a acabar si te retiras por una noche. Ninguna notificación es más importante que el reencuentro con tu alma. Ningún feed te devolverá lo que el silencio puede darte. Apagar el mundo es abrir la puerta hacia adentro. Y por más incómodo que sea al principio, solo así llega la verdadera paz. Así que, si puedes, respira. Cierra los ojos. Siente tu cuerpo acostado. Siente el peso de tu pecho. Y dite a ti mismo, sin prisa, estoy aquí. Porque tal vez te hayas perdido de ti mismo entre tanto ruido. Pero ahora es de noche. Y la noche no exige prisa, solo pide escucha. Escucha lo que vive ahí dentro, lo que llevas tiempo intentando ignorar, lo que deseas reencontrar. Y si es posible, simplemente permanece, sin exigencias, sin juicio, porque toda curación empieza en el momento en que decides no huir más. Estás ahí, intentando dormir, y quizás aún llevas preguntas sin respuesta, cosas que duelen, pero no sabes por qué. Situaciones que repasas mentalmente, intentando encontrar un punto de equilibrio. Pensamientos circulares, sentimientos enredados, y todo eso parece impedirte descansar, como si fuera necesario entenderlo todo antes de poder relajarte. Pero déjame decirte algo con delicadeza. Tal vez no lo sea. Tal vez no necesites comprender ahora. Tal vez no todo lo que duele necesite una solución inmediata. Algunos dolores no piden explicación, piden escucha, piden acogida, piden presencia. El alma no es una ecuación, no quiere lógica, quiere ser sentida. La psicología profunda lo entiende. Jung sabía que hay procesos dentro de nosotros que necesitan tiempo, espacio y silencio. Carl Rogers decía que cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, sin juicio, el cambio empieza a suceder por sí solo, como un proceso natural. Pero lo hemos olvidado. Nos enseñaron a arreglar, a resolver, a poder con todo. Y entonces, cuando aparece la tristeza, queremos saber por qué. Cuando surge la ansiedad, queremos apagarla de inmediato. Cuando el dolor insiste, intentamos combatirlo con explicaciones, diagnósticos, justificaciones.
Pero no siempre es eso lo que el alma quiere. A veces solo quiere que te quedes, que no huyas, que estés ahí, aunque no entiendas. La presencia transforma. No porque traiga soluciones, sino porque ofrece refugio. Es como sentarse al lado de alguien que llora y no decir nada. Solo quedarse ahí, respirando juntos, sosteniendo el silencio. Lo mismo puedes hacer contigo. Estar presente contigo es como tomarte la mano en la oscuridad. Es decirte a ti mismo, no sé lo que está pasando, pero estoy aquí, y no voy a abandonarme. No voy a intentar silenciar lo que sientes, no voy a luchar contra ello. Solo voy a quedarme, sin prisa, sin exigencias. Sin intentar arreglar. En la filosofía existencial, Simone Weil decía que la atención pura es una forma de amor, y eso sirve para los otros, pero también para uno mismo. Prestarte atención con ternura es un acto de cuidado profundo. Kierkegaard nos recordaba que la vida solo puede comprenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante. Así que quizá, ahora no sea momento de comprender. Tal vez sea momento de vivir este instante con presencia. Con la humildad de quien acepta que no necesita controlarlo todo. Con la confianza de quien sabe que sentir es el inicio de la sanación. Porque resistir lo que sentimos solo prolonga el sufrimiento. La resistencia crea tensión, opresión, agotamiento. Pero cuando aceptas, algo cambia. No porque el dolor desaparezca, sino porque encuentra espacio para respirar. Y cuando el dolor respira, se suaviza, se abre, y poco a poco se transforma. Pero solo lo hace cuando no es forzado. Cuando no se le empuja. Cuando es aceptado. Como un huésped molesto que, al ser bien recibido, se vuelve menos agresivo. El dolor aceptado con amabilidad tiene la posibilidad de volverse sabiduría. Y eso no exige esfuerzo, exige presencia. Quizá todo lo que tu alma está pidiendo ahora es que dejes de huir de ella, que cierres los ojos y digas, en silencio, estoy aquí, y te quedes, aunque no tengas respuestas, aunque todo esté confuso, aunque no sepas cómo será el mañana. Porque a veces lo que cura no es lo que entiendes, es lo que te permites sentir, y sentir duele, sí, pero también limpia, también libera, también te acerca a quien eres de verdad, sin armaduras, sin defensas, sin miedo a ser frágil. El silencio puede ser un abrazo interior, un lugar donde la mente no necesita dominar todo, donde la emoción puede existir sin ser controlada, donde puedes descansar sin ser perfecto. Ese tipo de silencio no es ausencia, es plenitud. Es el alma diciendo, estás a salvo aquí. Puedes descansar. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar. Así que, si ahora sientes algo que no sabes nombrar, está bien. Si hay un dolor que no se explica, está bien. Si hay un peso sin origen claro, está bien. No intentes apagarlo. No intentes huir. Solo quédate. Respira. Deja que el silencio te envuelva como una manta. Y aunque no entiendas, recuerda que estás sanando a través de tu propia presencia. Tal vez sigas despierto. Tal vez tus ojos estén pesados, pero tu mente sigue alerta. Tal vez el cuerpo quiera descansar, pero el corazón aún está lleno. Y está bien. No todas las noches tienen que terminar en un sueño profundo. A veces, lo que más necesitamos no es dormir. Es entender qué nos impide descansar. Y aunque no tengas todas las respuestas ahora, aunque la inquietud siga ahí, hay algo sagrado en simplemente reconocerlo. Porque dormir en paz no siempre es olvidar. No siempre es sentirse ligero, ni tenerlo todo resuelto. A veces, dormir en paz es simplemente hacer las paces con lo que aún duele. Puedes estar en proceso, puedes estar en medio del duelo, en medio de la duda, en medio de una transición.
Puedes estar aprendiendo a soltar lo que siempre sujetaste, a mirar heridas que ignoraste durante demasiado tiempo. Puedes estar regresando a ti después de mucho tiempo lejos. Y todo eso exige aliento, exige tiempo, exige valentía. Por eso ahora, no te exijas nada más. Solo sé amable contigo. Invita a la autocompasión a acostarse a tu lado. Trátate como tratarías a un niño cansado, con cuidado, con paciencia, con una mirada que diga, no tienes que poder con todo hoy. El alma tiene un ritmo distinto al del reloj. No obedece a la lógica de las horas, ni a los plazos del mundo. Lo que siente, lo siente a su tiempo. Y eso no es debilidad, es verdad. Hay dolores que no se resuelven en un día. Hay curaciones que ocurren despacio, como el agua que esculpe la piedra. Hay comprensiones que solo emergen después del silencio. Y hay noches, como esta, que no traen el alivio del sueño, pero ofrecen algo más grande, comprensión. Comprensión de quién eres, de lo que aún sientes, de lo que necesita ser acogido antes de poder ser superado. Así que, si el sueño no llega, que llegue la calma. Si la calma no llega, que llegue el respeto. Si el respeto aún es difícil, que llegue la presencia. Y si la presencia es demasiado ahora, que llegue al menos un suspiro, una pausa, un gesto interno de ternura, como quien dice, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Eso ya es mucho. Eso ya basta. No estás solo. Incluso en la oscuridad, incluso en el silencio, incluso en la duda. Te tienes a ti, y quizás, solo quizás, eso sea más que suficiente, porque cuando te permites estar entero, incluso con tus partes heridas, te acercas a tu verdad más profunda. Aquella que no exige perfección, aquella que acepta el desorden, el cansancio, el miedo, aquella que susurra, eres humano, y está bien. Que esta noche, aunque sin respuestas, sea un regreso hacia adentro, que aunque sin sueño, te sientas acogido, que aunque sin ligereza, sientas que el peso es compartido por una presencia silenciosa, la tuya, y que en el fondo, aunque no duermas ahora, puedas descansar,